Vamos a seguir con el ejercicio. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es crear un trigger. ¿Ya? Este trigger, lo ideal es poder guardar en el modelo, por ejemplo, en este modelo, por ejemplo, si yo hago un depósito, lo ideal es que aquí quede guardado la fecha, ¿ya? Y a qué cuenta se hizo el depósito, ¿ya? Em, lo ideal es que si yo giro el dinero, lo ideal es que almacene, la idea es autoincrementable, ¿ya? Pero lo ideal es que guarden la descripción que se hizo un giro, ¿ya? Y la fecha en la que se hizo y a qué cuenta se hizo el giro, ¿ya? Por lo tanto, debemos hacer un trigger que se debiera ejecutar después de ya sea guardar, perdón, aumentar o disminuir un valor. Recuerden que el trigger puede acceder al valor antiguo y al valor nuevo de una variable, ¿ya? En este caso lo que interesa acá es el saldo, ¿verdad? Porque si mi saldo antiguo, ¿verdad? Por ejemplo, si analizamos el depósito, podríamos decir que el nuevo saldo va a ser mayor al antiguo saldo, ¿verdad? Voy a tener mucho más saldo, mucho más dinero desde que tenía anteriormente. Ahora, si yo hago un giro, se podría decir que mi nuevo saldo va a ser menor a mi antiguo saldo que tenía, ¿verdad? Por lo tanto, esa va a ser como la forma de poder identificar si fue un giro o fue un depósito el que se hizo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es construir acá un delimiter y vamos a crear el trigger, ¿ya? Vamos a crear un trigger que se va a llamar, por ejemplo, podríamos decir em, historial o detalle, como le queramos llamar, ¿ya? Detalle movimiento, puede ser, ¿ya? Yo le voy a llamar historial, ¿ya? Vamos a crear un historial y ese historial, ¿cierto? Debería llamarse historial y le vamos a poner aquí after. O sea, podríamos decir que se va a crear, ¿cierto? Después, ¿cierto? After es después de actualizar, porque cuando nosotros hacemos un giro, un depósito, en el fondo lo que vamos a hacer es actualizar un saldo. Entonces le ponemos ahí update, ¿ya? Antes de actualizar, y en este caso tendríamos que actualizar qué tabla, la cuenta, ¿cierto? Y después de eso, lo que deberíamos hacer vendría siendo aquí cuántas filas deberíamos modificar o cuántas filas van a ser las afectadas, ¿cierto? Entonces tenemos que poner ahí un for para cada fila, ¿ya? De esa manera. Hacemos un begin, ¿ya? Y hacemos un end. Ahí. Y finalizamos el delimiter. De esa forma, ¿ya? No mal escrito, aparece update, ¿ya? Ahí. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya, créate trigger historial después de actualizar la cuenta para cada fila, ¿ya? Sí, eso debería ser. Creo que aquí. Ahí sí. Ya, ahí sí. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Es poder determinar si el detalle de la tabla, ¿verdad? Es un giro o es un depósito. Por lo tanto, de acuerdo a lo que habíamos conversado, ¿cierto? Em, yo puedo acceder a través del trigger a dos palabras reservadas. El old, accedo al antiguo valor, y al new, accedo al nuevo valor. Por lo tanto, lo que se debería hacer acá, ¿cierto? Es poder validar si el antiguo, por ejemplo, saldo de la cuenta es mayor al nuevo saldo. Entonces,
termino el if y hago el famoso else, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, si el saldo antiguo es mayor, ¿cierto?, al nuevo saldo, significa que se hizo un giro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tenía 1000 pesos y giro 500 pesos, mi nuevo saldo va a ser 500 pesos, ¿cierto? Y mi antiguo saldo sería 1000 pesos. Entonces hice un giro. Por lo tanto, la estructura de la tabla sería el ID, que es automático, ¿cierto? Autoincrementable. La fecha, que podemos capturarla con la función now. Y el ID de la cuenta, ¿verdad?, que deberíamos trabajar. Que en este caso, para acceder al ID de la cuenta, tendríamos que acceder al antiguo ID de la cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, acá, ¿cierto?, deberíamos hacer lo siguiente. Insert into movimiento, ¿cierto? Así se llama la tabla, movimiento. Values, el primer parámetro es null. Luego viene la descripción, ¿ya? Y en la descripción le vamos a poner aquí que se hizo un giro, ¿cierto? De hecho, vamos a usar la función concat para definir que se hizo un giro por coma, y aquí le ponemos por el antiguo saldo, old.saldo menos new.saldo, ¿cierto? Ahí vamos a calcular el monto que se sacó o el monto que se giró, ¿verdad? Eso, ¿ya? En donde me falta ahora la fecha, ¿cierto? Que le vamos a poner now, ahí. Y me faltaría el ID de la cuenta, que sería old. El ID de la cuenta lo vamos a corroborar cómo se llama. Eso sería acá. La cuenta se llama ID, ¿ya? No se llama ID cuenta, ¿vale? Porque ID cuenta es el campo del movimiento, se llama ID. Entonces sería old.id. Acá sería old.id, ¿vale? De esa manera. Entonces ahí estaríamos insertando el movimiento del giro, ¿ya? Ahora, copiamos, ¿cierto? Pegamos. Y creo que me faltó un paréntesis, si no me equivoco, acá y acá. Ahí sí. Si no, sería un depósito, ¿cierto? Depósito. Y para saber el depósito, ¿cierto? Podríamos decir, aquí voy a poner un signo peso para que quede mejor. Si un depósito, podría decir que el nuevo saldo ahora va a ser mayor al antiguo saldo. Entonces ahí voy a poder saber cuánto fue el depósito que se hizo, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad? Podríamos decir que estaríamos guardando en la tabla movimiento esos datos referentes a una cuenta en particular, ¿ya? Entonces cada vez que yo actualice la cuenta a un saldo menor, es que hice un giro, y si actualizo mi cuenta a un saldo mayor, significa que hice un depósito. Vamos entonces a ejecutar este trigger, ¿ya? Se ejecutó correctamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, de acuerdo a lo que tenemos acá, yo voy a actualizar ese saldo, ¿ya? De acuerdo a, se podría decir, lo voy a actualizar relacionado con la foto que tenemos acá, que hay que hacer después. La cuenta corriente del root 1 raya 1, ¿cierto? Lo voy a actualizar a 50.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a... Acá. Vamos a actualizar, update cuenta, set
saldo, lo voy a actualizar a 50.000 pesos, donde el ID, ¿cierto?, sea igual a 1, ¿cierto? Esa cuenta voy a actualizar, ¿ya? Ahí. Entonces cuando actualice esa cuenta, se actualiza, hacemos el select asterisco from cuenta, ejecutamos, ¿cierto? Y fíjense que nuestro saldo ahí se actualizó a 50.000 pesos, y lo que deberíamos ver es que si el movimiento se registró, es decir, se ejecutó el trigger movimiento, ¿ya? From. Entonces al ejecutarlo, dice que se hizo un depósito de 50.000 pesos la fecha de hoy a ese ID, ¿vale? Ahora, si yo quisiera actualizar, en este caso, si yo quisiera actualizar, de acuerdo a la foto, si yo quisiera actualizar ahora, esta línea de crédito estaría bien, ¿cierto? Esta de acá. Em, sí, esa estaría bien ahí. Em, esta, ¿cierto? Cuenta corriente 60.000 pesos. La cuenta 3. Entonces la cuenta 3 tiene 60.000 pesos. Por lo tanto, ejecutamos todo esto, ¿cierto? Y me dice que se hizo un depósito de 60.000 pesos a la cuenta número 3, ¿cierto? Y ahí está registrado. Después de eso, vamos a actualizar también. ¿Dónde estaba? Acá. Esa cuenta queda intacta, la cuenta de crédito, pero esta la vamos le vamos a sacar plata, ¿cierto? La vamos a actualizar a 100.000 pesos. O sea que supuestamente se debería haber hecho un giro por 250.000 pesos, ¿verdad? Es la cuenta 4, ¿ya? Entonces la cuenta 4, vamos a actualizar la cuenta 4 a 100.000 pesos. Ahí. Entonces ahí nos va a quedar listo para hacer el video de la transferencia, ¿ya? Ahí. Si yo actualizo ahora, ¿cierto? La cuenta 4, ¿cierto? Me va a decir que se hizo un giro por 250.000 pesos a la fecha de hoy, ¿ya? De esa manera. Entonces ahí estaríamos, ¿cierto? Actualizando, ¿verdad? O guardando, se podría decir, los movimientos de cada cuenta. O sea, después si yo quisiera consultar los movimientos que se hizo en una cuenta, ¿verdad? Deberíamos, ¿cierto? Deberíamos poder ir consultando, ¿verdad? Dependiendo de lo que quisiéramos analizar en términos de cada cuenta. Pero en este caso, fíjense que ya está almacenando la, la cuenta referente a, eh, perdón, está almacenando los movimientos referente a, dependiendo si hacemos un giro o un depósito. Lo que sí también hay que tener cuidado con los triggers, porque por ejemplo, ¿qué pasa si yo actualizo la clave? Que es un update de la cuenta, ¿cierto? Si yo actualizo la clave, este trigger se va a ejecutar igual, ¿ya? Y va a preguntar esto y no se va a cumplir, y lo que va a hacer es que va a guardar en un historial el depósito, ¿ya? Por lo tanto, lo que aconsejo acá, y que es lo que vamos a hacer aquí, yo voy a hacer un drop trigger, ¿ya? Historial, y lo voy a crear de nuevo, ¿ya? Pero en este drop trigger historial, en el fondo, ¿qué es lo que quiero representar aquí? Si el saldo es el mismo, ¿verdad? Porque eso es lo que va a validar. Por ejemplo, si yo quisiera actualizar de la cuenta mi clave, lo que se va a ejecutar es este trigger. Y obviamente este if no se va a cumplir porque el antiguo saldo va a ser igual al nuevo saldo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hay que hacer acá, ¿cierto? Es poder ver la forma de que en vez de hacer un else,
yo haría un en if, ¿ya? Y aquí yo haría un if, voy a copiar esa misma línea, ¿ya? Ahí, lo copio, lo pego, pero acá yo preguntaría lo contrario, para el otro lado, ahí. Entonces, si el al saldo antiguo, ¿verdad? Es menor al nuevo saldo, hago un depósito. Entonces ahí, en el fondo, garantizo de que si se cambió la clave, significa que no se modificó el saldo, entonces el movimiento, en la tabla de movimiento no se va a almacenar, ¿cierto? Em, el proceso em, de generar, en este caso, información inconsistente, ¿verdad? Por lo tanto, de esa manera queda garantizado eso. Entonces yo lo voy a ejecutar simplemente, pero no lo voy a ejecutar nada más, pero no lo voy a testear, ¿ya? Por un tema de tiempo en el video. Pero ustedes, si tienen tiempo ahí, traten de actualizar la clave y lo ideal es que no guarde el movimiento. No registra ningún movimiento en este caso, ¿vale? Entonces, listo. Ahí tendríamos, ¿cierto? Nuestro trigger que se va a ejecutar cada vez que nosotros hagamos un movimiento en una cuenta, ¿vale? Lo dejamos hasta acá.